en esta tarde por el privilegio y la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. En este día tan especial, como ya nuestro hermano pastor lo mencionaba, es primeramente Día del Señor, pero también es Día del Padre. Es un día también especial, tal vez en nuestra cultura mexicana, si así lo queremos poner, no es tan celebrada. A lo mejor en algunos estados del norte sí es un poquito más celebrada, en otros países también, pero aquí es un poquito menos celebrada, es más celebrada el Día de la Madre. Y antes que, pues ahora sí que un agradecimiento, hermanos, principalmente a la congregación, también a nuestro hermano pastor y en general a todos ustedes, hermanos, por las palabras de ánimo, por las oraciones, por el apoyo, también por la paciencia hacia mí, hacia mi familia. Sean muy bendecidos por nuestro Dios. Con la ayuda de Dios, hermanos, me decidí a expresarles una anécdota personal con relación al Día del Padre. Es una experiencia. Lamentablemente y lastimosamente estuve ausente y ampliamente en renuencia a Dios por más de 5 años. Mi corazón y actitud a nuestro Dios fue de rebeldía y de necedad a las maravillosas bendiciones y cuidados de Dios, en particular a mi vida, a la vida de mi esposa y a la vida de mi hijo, en constantes actos de ceguera espiritual y actitudes deplorables a nuestro Dios. Llevaba una vida de torpeza y orgullo en relación con trabajo, familia, seres queridos, amigos y demás personas allegadas, cayendo en constantes depresiones, agresiones hacia mi familia, en actos de difamación, manipulación, robos, estafas, fraudes, peleas callejeras y familiares, en deshonra de mí mismo, de mi familia, pero sobre todo de Dios, llegando a un punto donde me sentía intocable y autosuficiente en muchos sentidos. Alejé y fui tropiezo para mi familia de las muchas bendiciones de Dios. Mi hijo no supo de Dios o de la Biblia hasta cuando ya iba a cumplir 4 o 5 años de edad. El año pasado, en el 2025, temprano fui a una tienda de supermercado, Walmart. En ese día, en un acto de ceguera por orgullo y autosuficiencia, tomo artículos de canasta alimentaria, de lo cual me llevo productos sin pagar. Autoridades y seguridad de la tienda me solicitan quedarme para revisión y dar una explicación del por qué me llevaba las cosas y de las cuales algunas no se pagaron en ese momento. De un momento a otro estaban entre 10 y 12 oficiales uniformados de la Policía Estatal con armas de alto calibre, 5 patrullas esperando a las afueras de la tienda, y las personas de la tienda simplemente miraban con confusión qué estaba pasando. Me trasladan a la Fiscalía o MP para encerrarme 3 días, de los cuales estuve esos 3 días. En el proceso de ingresarme a la celda, un oficial me indica que tengo una denuncia por agresión y violencia familiar, por lo que otro oficial me expresa: ya hasta aquí llegaste. Si la Fiscalía vincula ambas cosas, la denuncia y además el robo, al siguiente día serías trasladado al penal Nezabordo, mínimo 6 u 8 meses, en lo que se aclara o resuelve la situación. Me ingresan un sábado. En la misma celda estaban otras personas, además de mí, una por homicidio, 2 por narcomenudeo, un exreo que compartió celda con un conocido criminal llamado el Monstruo de Toluca, una persona que estaba extraviada de su mente y emociones, quien gritaba y maldecía a cada momento, entre otras personas, por pasarse un alto, otros por no tener licencia de conducir, etc. Recuerdo que no dormí ese día, ya que pensaba en mi hijo y esposa. Mi esposa ese día, en sábado, estaba trabajando y no estaba enterada de nada. Pido apoyo a uno de mis hermanos que fuera a casa para ver a mi hijo, ya que él estaba solito, para que estuviera con él. Esto fue antes del traslado a la Fiscalía, a lo que mi hermano accedió rápidamente.
me alcanza en la tienda para que yo le entregue las llaves y así ir con mi hijo a casa. Ya era domingo y acepté sin más remedio lo que me iba a pasar. Estaba preso a causa de mis acciones y simplemente lo intentaba aceptar. Una persona que estaba sentada junto a mí me dice: cálmate, si ya vas a salir en un rato. Yo le respondo: sí, ojalá que sí. Pasado como mediodía del domingo, me recosté en la cama de piedra, en el camarote de piedra, y vi de reojo unas letras pintadas en una de las literas de piedra. Era el Salmo 91. En ese momento recordé lo escrito en ese salmo y clamé a Dios. Mencioné que me perdone y me dé fortaleza para lo que venía. Yo asumía que estaría en prisión por lo menos medio año. Me puse a cuentas con Dios y también le agradecí por todo lo que había hecho en mi vida y seguía haciendo. Pedí que cuide a mi esposa e hijo y que si seguía siendo de piedra de tropiezo para sus vidas, que mejor me desechara de sus vidas, porque prefería 1000 veces pudrirme en prisión que serles de tropiezo en sus vidas y sobre todo alejarles de Dios, con mi orgullo, necedad y torpeza. Ya en la tarde del domingo me mandan a hablar. Para eso me esposan pies y manos. Yo asumía que ya me trasladarían, mas no fue el caso. Solo conocería al abogado defensor. Después me regresan a la celda. Estaba mucho más tranquilo y mesurado después de que me puse a cuentas con el Señor. Recordé que mi padre estuvo más de 15 años en prisión por delitos parecidos o semejantes a los que tenía. Uno de ellos fue por agresión, otro por violación y además abuso de sus parejas. Pensé que estaba siendo como mi padre. Tenía como 8 años y no volvimos a saber de él por más de 20 años. El lunes, como a las 3 o 4 de la tarde, me mandan a llamar nuevamente. Sabía o entendía algo, que ya me trasladarían al penal Nezabordo, mas no fue así. Los de la fiscalía me indican que me puedo retirar y que tenía una audiencia en 15 días. Salí despacio del lugar y caminé hacia casa, agradeciendo a Dios por el cuidado, por la soberanía que dio a mi vida. Después recibo la llamada de un amigo y hermano en la fe. Me pedía apoyo para un drama que estaba contemplando hacer y sin dudar accedí a apoyar. En esos días, hasta hoy, sabía y sé que Dios me estaba restaurando en su comunión y en mi vida espiritual. Disculpen, hermanos, si se me hizo un nudo en la garganta. Además de los nervios, también gana a veces pues revivir ciertas experiencias. Seguir a Dios como padres es el título, hermanos, de esta meditación. Seguir a Dios como padres. Job 1:21. Por favor, hermanos, les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Job 1:21. Lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Muchos conocemos esta historia, a mi parecer impactante, a mi parecer es una historia pues fuerte, una historia donde hay experiencias muy complicadas de entender. En Job 1, del 1 al 5, nos expresan la palabra de nuestro Dios que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, en total eran 10 hijos. Además expresa que era varón más grande que todos los orientales. Pero algo bien importante, hermanos, que expresa, era un padre enfocado en la condición espiritual de todos sus hijos. ¿Qué quiere decir todos? Pues no el más consentido, no el más trabajador, no el más tranquilo o el más espiritual, no el primogénito. Expresa que de todos ellos. El primer día, en Job del capítulo 1, perdón, del versículo 13 al versículo 19, es el primer día donde pues acontecen ciertos conflictos, ciertas pérdidas a Job. En un día pierde sus criados, pierde su ganado, pierde sus camellos y pierde a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que pierde la riqueza material. Y no nada más la riqueza material, sino también pierde parte de su familia. 10 hijos, hermanos. 10 hijos. A lo mejor uno puede decir, bueno, pues perdió nada más sus riquezas, perdió nada más su ganado, perdió parte de sus empleados o de sus criados, pero no nada más fue eso, perdió 10 hijos. Yo a veces me pregunto hasta qué punto era la comunión con Dios de Job para poder soportar semejante pérdida. Y eso nada más en un solo día, hermanos. En Job capítulo 2 y versículos del 4 al 9, ya era el segundo día. En 2 días o el segundo día pierde su salud y pierde a su esposa. ¿Qué quiere decir? La pierde en el sentido que su esposa se aleja, es decir, lo abandona. Conocemos y hemos leído pues, las palabras de su esposa y las palabras y la respuesta de Job, claramente. En 2 días, hermanos, Job ya había perdido su riqueza, todo su ganado, sus criados, parte de su familia. En el segundo día pierde su salud y pierde también a su esposa. Seguir a Dios a cada momento como padres. Primer punto, hermanos, seguir a Dios a cada momento como padres. Lirk ga y me tif hanenu. A cada instante nos prueba Dios. ¿Cuándo nos juzga o cuándo nos prueban en el cielo? En Job 7, del versículo 17 al 18, expresa esa respuesta. ¿Cuándo nos juzgan o nos prueban en el cielo? Y nos prueban todos los momentos. A cada momento estamos siendo probados. Estamos siendo juzgados en el cielo. Pero no quiere decir que porque estamos siendo juzgados o estamos siendo probados, nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a hacer nada. Al contrario, porque a cada momento podemos hacer algo. Cada momento y a cada instante tenemos esa oportunidad de enmendar las cosas. Primeramente con Dios. Y si no hemos hecho las paces o una reconciliación con nuestro Dios, a cada momento y a cada instante lo podemos hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios siempre está presente en nuestras vidas para que haya una reconciliación. Algo para reflexionar y poner en práctica. Podemos hacer algo siempre para reflexionar y también ponerlo en práctica. Un versículo, el testimonio de algún hermano, a lo mejor una meditación, una predicación,
una oración, siempre podemos hacer algo para ponerlo en práctica, compartirles a otros del mensaje de salvación y también podemos hacer algo para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Tomar en cuenta que nosotros aún no hemos madurado. Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos fallando. Y podemos tener a lo mejor mucho conocimiento de la Biblia, podemos tener mucho conocimiento pues de lo que es el cristianismo, pero qué mejor que crezcamos en Dios y en su palabra. Número 2, hermanos, seguir a Dios como padres, aunque estemos en una situación desfavorable o no, incluso si nuestros hijos ya no están. Job 1:19 nos expresa la palabra de nuestro Dios que pierde a sus hijos. Un viento tumba las paredes de la casa donde estaban los hijos de Job en una celebración y mueren todos sus hijos, sus 10 hijos. ¿Y qué es lo que expresa Job? Lo vemos en el versículo 21. A pesar de esa circunstancia que estaba viviendo Job, Job exclama a Dios, que sea el nombre de Jehová, que sea el nombre de nuestro Dios bendito. Sigamos a Dios como hijos, esposos, amigos, hermanos, ciudadanos, creyentes, personas, pero también debemos seguir a Dios como padres, padres de ejemplo, padres honorables, padres responsables. Hay cosas en la vida difíciles y una de ellas es ser padre. Un padre nace y se hace. Ambas cosas pasan con los papás. No veamos como un trabajo el ser padre. Veámoslo como una bendición y un privilegio de Dios a nuestras vidas, el tener a nuestros hijos. En las noches recuerdo que empecé a leer la Biblia o a retomar la lectura de la Biblia y le comentaba a mi hijo que íbamos a empezar a leer la Biblia. Al principio me dijo, léeme un cuento de los que ya tienen su repertorio de cuentos. El Principito, Los Tres Mosqueteros, cuentos para niños. Pero empezamos a leer la Biblia, los Salmos. Y empecé a leer capítulo cada noche antes de descansar, antes de dormir. Y le empezaba a leer la Biblia, empezamos a leer en voz alta la Biblia, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, ya íbamos como en el Salmo 10 o en el Salmo 9, más o menos, y independientemente de si estaba largo o estaba corto el Salmo, pues yo nada más leía un capítulo antes de dormirnos. Pero algo bien curioso, hermanos, él me expresa y me dice, papá, léeme un capítulo más. Y yo le digo, sí, está bien. Y ya llevamos 2 en una noche. Y al otro día me dice, léeme otro. Y quería que le leyera otro. Y yo ya estaba cansado, hermanos, la verdad. Y no es por flojera, sino más que era por agotamiento, por cansancio. Pero yo decía, no, pues él quiere, él tiene ese deseo de escuchar. Tiene ese deseo de seguir escuchando lo que dice Dios. Y es algo que pues sí, me conmovió y me animó también. Entonces ya leíamos entre 5 y 6 capítulos y yo pensaba, igual se va a quedar dormido, igual se va a cansar o se va a aburrir de lo que le estoy leyendo, pero no, él quería seguir leyendo, quería seguir escuchando lo que estábamos leyendo. Y quería seguir escuchando y llegó un punto en el que una noche leíamos 10 capítulos. Y él quería seguir escuchando. A lo que yo reflexiono, hermanos. Por naturaleza, tendemos a Dios. Por naturaleza. Es una tendencia natural. Porque como expresaba anteriormente, él no sabía de la Biblia, hermanos.
hasta por los 4 o 5 años. No sabía de Dios, no sabía de nada. Y estaba tan cegado estaba tan cegado en mi vanidad y en otras cosas que no me percataba de lo importante que es la Biblia, de lo importante que es Dios para la familia. No me percataba de eso, hermanos. Yo muy astuto o muy torpe, hermanos, pensando, no, pues que crezca mejor aprendiendo filosofía, literatura y cosas de ese tipo. Y no son malas, no son malas. Pero aquí se ve cómo Dios habla al corazón, aún así de los pequeños. Y si yo me hubiera puesto renuente, hubiera seguido en renuencia hacia Dios, pues simplemente hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Un capítulo ya, hasta aquí. No. Y como anteriores hermanos han expresado en la palabra, pues no es obligar a los niños, sino es compartirles poco a poco, en base a su desarrollo, en base a lo que ellos están pensando, en base a su edad, y no obligarlos, sino ellos solitos van a querer saber más de Dios. Y no por nosotros, hermanos, porque finalmente nosotros somos un instrumento para nuestros hijos, porque finalmente Dios nos va a ir usando y nos va a ir colocando conforme a la voluntad que Él pretende para nuestras vidas y para la vida también de nuestros hijos, para la vida de nuestras esposas, para la vida de nuestros familiares, para la Biblia de los que nos conocen. Dios nos va a ir usando poco a poco. Pero si nosotros somos renuentes, si nosotros somos rebeldes, si nosotros sentimos que a lo mejor ya sabemos la Biblia de memoria, tenemos mucho conocimiento, la estudiamos hasta en griego, en hebreo, en latín, eso no tiene una repercusión espiritual. Sí tiene una repercusión en el intelecto, claro, pero no en lo espiritual. Y aquí lo importante es lo espiritual. En Job 1:21, como leímos, hermanos, Adonai, Natán, Be Adonai, Lakaj, Im, Shem Adonai, Mebo Gaj. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Expresemos esto, hermanos. Dios no quiere los mejores hombres en sus filas, porque expresa en la palabra, aquí Job era exitoso, era rico, tenía familia, tenía ganado, tenía posesiones, tierras, pero Dios no busca eso. Aquí Dios buscaba hasta qué punto estamos dispuestos a seguir a Dios. No nada más como hombres, como esposos, como hijos y como lo he expresado antes, sino hasta qué punto estamos de seguir a Dios como padres también. Porque en este día es un día especial porque es día del Señor y también es un día especial porque es día del Padre. Cuando el diablo nos ignora, entonces debemos saber que estamos haciendo algo mal. El diablo deja en paz a sus favoritos, a sus consentidos. Hemos escuchado y sabemos, tenemos entendidos que Dios no tiene un predilecto. No es el hermano a cargo del evangelismo, no es el hermano que tiene algún puesto en la iglesia, algún diácono, algún pastor, no. Para Dios no hay predilectos. ¿Por qué? Porque su Hijo vino por todos, sin excepción. Pero tomemos en cuenta algo, hermanos. Si el diablo nos ignora, hay que entender que estamos haciendo algo mal, algo incorrecto. Porque dice, ok, este papá dejó la Biblia, la hizo a un lado. Es mi consentido. ¿Por qué? Porque no le va a hablar a sus hijos de la palabra. ¿Por qué no le va a hablar a su esposa? ¿Por qué no le va a hablar a su vecino, a su amigo, a alguien del trabajo? El diablo dice, excelente, mi consentido, mi favorito. Ya me aburrió la predicación, ya me aburrió el hermano que está exponiendo, ya está hablando en lenguas,
Ya está diciendo cosas que quién sabe que sean. Dios nos está observando, pero también el diablo está observando y está diciendo, también es mi consentido. ¿Por qué? Porque no está poniendo atención a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hace oídos sordos a la palabra. Y el diablo menciona, que bueno, es uno de mis favoritos. El hermano que ya habló mal de otro hermano, también es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque ya desanimó a un hermano que estaba echándole ganas, a lo mejor para compartir la palabra, a lo mejor para repartir folletos, a lo mejor se animó a estar en la oración, se animó a compartir a otros del mensaje, pero ya desanimó a este hermano. Este también es mi favorito. Si el diablo nos ignora, hermanos, tengamos presentes que somos de sus favoritos. Cuando el diablo viene a ti, viene hacia nosotros, tal vez sea porque estamos en lo correcto. Tal vez, o lo más seguro es, que estamos siguiendo a Dios como padres. ¿Por qué? Porque sí tenemos fallas, hermanos, todos tenemos fallas, tenemos complicaciones, tenemos a lo mejor un mal pasado con nuestros padres, con nuestras madres, tenemos problemas, tenemos conflictos, y está bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos dispuestos a seguir a Dios como padres? Bueno, pues voy a empezar a leerle la Biblia a mi hijo, voy a empezar a compartir con mi esposa, voy a empezar a compartir a otros. Y ahí es donde dice, bueno, este hermano todos los días está leyendo su Biblia. Ese no es mi favorito, no es mi consentido. A él quiero atacarlo. Y si puedo destruirlo, lo voy a destruir. Pero ¿saben qué, hermanos? Algo bien importante. Al lado, y no voy a decir al lado, enfrente, hermanos, está Dios diciendo, espérate tantito. Él está con esta espada. Puedes hacerle cualquier cosa, pero si no te doy mi permiso, es intocable. No por nosotros, no porque tengamos muchas capacidades, facultades, dinero, recursos, seamos de buen nombre, no, porque está Dios al frente. Y expresábamos, ¿cuándo se nos juzga? ¿Cuándo se nos prueba en el cielo? A cada instante se nos está probando. Pero también, hermanos, a cada instante está el Señor Jesús, abogando, peleando, luchando. Todo momento está allí. Porque abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Y siempre está presente en cada momento, en cada dificultad. Y está diciendo, cuando el diablo va y se acerca a Dios y dice, mire, tu hijo ya no está leyendo la Biblia porque se desanimó, tu hijo ya no comparte de la palabra porque no sabe. Pero dice, no, el Señor Jesús está ahí. Yo morí por él. Y voy a estar con él todos los días. No dice nada más hoy, el día del Padre, el día domingo, el lunes en el trabajo. No, está con nosotros todos los días, a cada instante. Porque a cada momento que también nosotros podemos fallarle a nuestro Dios, a cada momento también el Señor está con nosotros presente para levantarnos. Porque por nosotros mismos, hermanos, no podemos hacer nada más que hundirnos más. Y es una ignorancia de nuestra parte pensar que podemos hacer algo nosotros solos, cuando no es cierto, hermanos. No nos engañemos. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Claro que sí podemos hundirnos y caer y tropezar, pero quien nos va a levantar y quien nos va a restaurar en nuestras vidas es Dios, con su poder. Si nosotros tenemos un corazón primeramente agradecido a Dios, en segundo arrepentido, y Dios va a obrar grandemente cosas que ni nos imaginamos. Y como expresa la palabra, es un amor que excede nuestro conocimiento, nuestras capacidades. Seguir a Dios como padres es estar en comunión, pero no nada más en cualquier comunión, en una comunión clara, en saber, claro, yo tengo que seguir estudiando, meditando, orando, alabando a nuestro Dios. Tener una comunión clara
con nuestro Dios. Constante. No nada más porque es domingo, ya voy a dejar la Biblia. O nada más porque es día de estudiar la Biblia en ese momento. No, es una comunión constante. Es un estudio constante. Y también profunda con nuestro Dios. Una comunión clara, constante y profunda. ¿Qué quiere decir profunda? Que no nada más abramos la Biblia, hagamos una anotación y ya tengamos casi un libro cristiano. No, hermanos. Pongamos en práctica. Profundizar en la palabra no es ir hasta la raíz en el idioma original o estudiarla profundamente, no. Profundizar en la palabra de Dios es ponerla en práctica. Tener claro qué voy a poder hacer con lo que aprendí de la palabra de nuestro Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estoy profundizando realmente lo que Dios quiere para mi vida y para otros. Y va así poder ser de bendición a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a algún vecino, algún familiar que no conoce de la palabra de Dios, algún compañero de trabajo, etcétera, hermanos. Hay muchas personas. No nos conformemos con solamente nosotros aprender y hacer algo, porque finalmente Dios va a hacer todo. Y aún si nos conformamos, aún así Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas y en las de las demás personas. En esta tarde, hermanos, nuestro Dios busca que tengamos un corazón sensible a su palabra. No a la persona que está hablando, porque finalmente es polvo, sino a su palabra. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? Si nosotros tenemos a papá, ya siendo papás, o a lo mejor no somos papás, pero si tenemos a papá, tomar el teléfono, ahora con la tecnología, mandar un mensaje, felicitarle. A lo mejor es complicado, puede ser complicado para algunos, puede ser hasta incluso ir en contra de alguna convicción, pero para Dios no hay imposibles, hermanos. Eso lo tenemos bien claro, que para Dios no hay imposibles. Y lo más importante es de que si a lo mejor estamos en renuencia con nuestro Dios, pues acerquémonos a nuestro Dios. Pongamos nuestras vidas en sus manos. Dios quiere en esta tarde que no seamos nada más oidores, sino hacedores de su palabra. Y podemos expresar lo que alguna vez expresó hace ya más de 2000 años. Job dijo, de oídas te había oído, pero expresa más ahora mis ojos te ven. Expresemos eso, hermanos. Pongámonos a cuentas primeramente con Dios. Pongámonos a cuentas por las bendiciones que hemos recibido, aún sin ser merecedores de tanta bendición, de tanta riqueza. Y a lo mejor no nada más en lo material o en el trabajo, sino de tanta riqueza espiritual que hay para nuestras vidas, que a veces por el ajetreo de la vida, a veces por nuestra propia vanidad, a veces por el cansancio y por muchas otras cosas no las percibimos, no nos percatamos de eso, pero seamos sensibles a su palabra. En esta tarde, hermanos, si hay algún papá que nos acompaña y quiere un crecimiento en su vida espiritual, a cada instante lo puede hacer, hermanos. No nada más hoy, no nada más ahorita, con esta invitación, a cada instante lo puede hacer. Si hay algún papá que quiere ponerse a cuentas con Dios y quiere tener un crecimiento
y un desarrollo espiritual para su vida, lo puede hacer, hermanos. También, si en esta tarde, hermanos, hay un papá o alguna persona que nos está acompañando y aún no conoce de nuestro Dios, de la bendición y la dicha de tener a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, adelante, hermanos, también. Adelante. También es una invitación a aquellas personas que nos están acompañando y que no conocen y que tienen a lo mejor esa, digamos en términos sencillos, esa cosquilla, esa intención de acercarse a Dios. Dios jamás va a rechazar a nadie, jamás. Se hace esta invitación, hermanos, a cada papá, a cada hermana también, joven, señorita, para un crecimiento en sus vidas. Y también a aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy, que no tienen esa bendición, esa dicha de tener al Señor Jesucristo en sus vidas, también se hace esa invitación para que la acepten el día de hoy, hermanos, para que la acepten el día de hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay confusión, hay dudas, hay tropezadero en la vida. Y no nada más los que somos hijos de Dios caemos y tropezamos, sino todos por igual caemos, yo pienso. A lo mejor de diferentes maneras, pero todos en algún momento tropezamos. Si alguien en esta tarde, en este día, quiere aceptar al Señor Jesucristo, adelante, hermano, adelante, puede hacerlo. Simplemente tiene que levantar su mano y decir: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón. Es una invitación de introspección personal. A lo mejor estamos pasando por una situación complicada, una situación difícil, algo que a lo mejor no le encontramos solución, algo que a lo mejor no sabemos qué podemos hacer, pero Dios lo sabe, hermanos. Dios lo sabe en su palabra. Dios lo sabe y tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan que excede el conocimiento que nosotros pudiéramos tener o las capacidades que pudiéramos tener. Alguien que en su corazón quiera acercarse a Dios y quiera aceptarle. ¿Alguna persona? La invitación siempre sigue, hermanos, y es a cada instante y a cada momento. Igual a lo mejor podemos tener pena, a lo mejor podemos tener cierta renuencia, pero igual podemos acercarnos a algún hermano, alguna hermana, alguien de confianza. Podemos acercarnos: ¿saben qué? Yo quiero tener la dicha de ser parte de la familia de Dios. Y lo podemos hacer con esa confianza, porque estoy seguro que ninguno de nosotros, ningún hermano, ninguna hermana, ningún joven, señorita que ya ha aceptado al Señor, le va a rechazar. No, al contrario, vamos a tener la mejor disposición para poder estar allí en ese momento y en esa decisión tan importante en sus vidas. Si no es el caso, hermanos, recordemos algo bien importante. A cada momento, Dios está presente con nosotros, a cada momento, a cada instante. Y también recordemos algo: vamos a ser juzgados, seamos cristianos o no seamos cristianos. ¿Y qué cuentas vamos a dar ante Dios? De nuestras vidas, de nuestra familia y de las cosas que Dios nos ofreció para dar a otros. Tomemos en cuenta eso, hermanos. De mi parte es todo, hermanos, que sea de bendición este tiempo de meditación, pero sobre todo seamos hacedores de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Quisiera pedir a todos los varones